Indícame con un amén fuerte, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor y nos estamos gozando. Sé que yo veía, ¿verdad? Muchos se estaban gozando en la presencia del Señor y de igual forma nos vamos a gozar en la palabra, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted ya lo tienen, indícame con un amén fuerte, todos, ¿verdad? Los que traen Biblia y los que no tienen, ¿verdad? Ya llevan años en el Evangelio, los vamos a mandar a que compren uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya deberíamos traer Biblia, ¿verdad? Ahora las proyecciones son para los nuevos, ¿amén? No las personas que apenas vienen llegando, no saben a dónde encontrarse la Biblia, pues por eso es que tenemos las proyecciones, ¿amén? Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nosotros decimos amén. Dice así: cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios, el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria al Señor. Tomen asiento. Tomen asiento, amada iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bonito es el pasaje de la Escritura, ¿verdad? Que hemos leído. Ustedes lo han leído conmigo y es tan hermoso que es. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que estamos viendo en este momento. Supongamos un padre de familia que desde una temprana edad empieza a corregir a su hijo con amor, con sacrificio, de todo. Y cuando llega a una mayoría de edad, el padre está dispuesto a ver de cómo va a reaccionar ese hijo, ¿verdad? O un maestro enseña a un estudiante y ese maestro está ansioso de ver de cómo va a probar ese estudiante, ¿verdad que sí? O un pastor, o un líder de una congregación, que una persona viene a ser miembro de este ministerio, por ejemplo, un ejemplo. Pasados los años de haberle enseñado la palabra del Señor, está dispuesto, está ansioso de ver de cómo se va a enfrentar a aquellas adversidades. ¿Verdad que sí? Entonces nuestro tema en esta preciosa hora es el comportamiento en la adversidad. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? El comportamiento en la adversidad. Así que, amada iglesia, hemos venido hablando de Primera de Tesalonicenses. Para los que están por primera vez en este lugar, hemos venido hablando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2. Estamos en el capítulo 3, en el verso 6. Pero queremos conectarnos, que es nuestro tema, con el capítulo 3 del verso 1, para que usted se dé cuenta de cómo es, vayamos conectando lo que es nuestro tema en esta preciosa hora. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Bueno,
Aquí el verso 6 que hemos leído, si usted se fijó, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, significa que Timoteo había salido de ahí, de donde estaba Pablo, a ir a ver a la iglesia. Amén. Y eso lo encontramos en el capítulo 3. Dice, por lo cual, dice, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Estaban en Atenas Pablo y Silas, estaban en Atenas y Timoteo. Y luego ahí en Atenas enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Ahí se envía a Timoteo a ver a la iglesia. ¿Para ir a ver a qué? Para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y ahora, porque también estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones como lo ha acontecido y lo sabéis. El verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Eso es lo que habíamos visto semanas pasadas, ¿se acuerdan? Ahora Timoteo llega con el reporte. Llega con el reporte en el verso 6, ahí conectamos, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros. Estén conmigo para que vayamos entendiendo, amén. Ahí vamos, Timoteo fue enviado para ver de cómo estaba la iglesia en Tesalónica, de cómo está la iglesia, porque en 3 semanas Pablo les había predicado, les había enseñado la palabra del Señor en transcurso de 3 semanas. Ahora veía de que Pablo no podía ir a ver a la iglesia porque Satanás los estaba estorbando, ¿verdad que sí? Ahora, en este momento, él busca la solución, manda a Timoteo a ver de cómo estaba la iglesia en medio de la tribulación que estaba sucediendo. Y estaban, dice el verso, ¿verdad? Que el verso 6 que hemos leído, llega Timoteo con esa noticia. Llega con una buena noticia. Mire cómo dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ¿qué dice? Nos dio buenas noticias. ¿De qué dio buenas noticias? De vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseándonos ver como también nosotros a vosotros. Imagínense, ¿alguna vez usted ha estado en esta condición? Como mire el verso 7, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vuestra fe fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Por qué? Se imagina el apóstol Pablo, dice que estaba afligido, estaba angustiado de querer saber de cómo está luchando la iglesia en medio de la tribulación. ¿Sí me están captando? De esta forma, dice Pablo, estaba afligido con todos los que estaban ahí, que no han podido ir a llegar a ver la iglesia, que no están ahí, no pudieron llegar. Entonces, por eso nuestro punto es el regocijo de Pablo al ver el buen comportamiento en la adversidad. El primer punto es el regocijo de Pablo al ver el buen comportamiento en la adversidad. Dice que el apóstol estaba angustiado y afligido porque no sabía de la iglesia. Él quería saber, pero lo había estorbado Satanás. ¿Verdad que sí lo habíamos visto las semanas pasadas? Había sido estorbado. Pero más ahora manda a Timoteo, y cuando Timoteo vuelve hacia él, dice Timoteo que da buenas noticias. Ahora, mire cómo cambia esa angustia y aflicción del apóstol Pablo. ¿Alguna vez usted ha pasado por aflicción, por angustia, de querer saber si puede sobresalir en eso? ¿Alguna vez ha pasado eso? ¿Sí? Una aflicción. Yo me imagino, pongamos un ejemplo, un hermano que, por ejemplo, alguien que vaya a la cárcel
yo me imagino que está atento de saber una buena noticia, que le digan que vas a poder salir, ¿verdad que sí? Si usted cree que es una buena noticia, claro que sí, estará ansioso de esperar. O cualquiera de nosotros, no sé cuál es la tribulación que pasa, pero usted quiere saber esa buena noticia, quiere saber cómo está, qué está sucediendo. Usted quiere saber respecto, y de esa forma llega Timoteo y da la buena noticia a Pablo. Ahora, cuando llega la buena noticia, nosotros podemos ver de que dice que fueron consolados. Amén. Mire lo que dice, lo que es el verso 7. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y el verso 8 dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes. Dice que recibieron una consolación de haber saber, de cuando llegó la buena noticia. Dice el apóstol Pablo, hemos recibido una consolación. ¿Alguna vez usted ha recibido una consolación en su vida? Usted entiende qué es lo que está sintiendo el apóstol Pablo. Después de una aflicción, después de una angustia, y recibe una consolación en su vida. Por eso se regocija el apóstol Pablo. Y no solo eso, que el verso 8 dice que porque ahora vivimos. Lo que está diciendo es que ahora cobramos nuevamente fuerza. Ahora tenemos nuevas energías para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ahora hemos recibido buena noticia de ustedes, que ahora ustedes están firmes en el Señor. Que ahora están firmes en el Señor, hemos sido consolados, ahora vivimos, hemos sido fortalecidos, ahora una energía renovada en su vida. Ahora, hay algo que tenemos que preguntar, ¿verdad? Se mantuvieron firmes en la adversidad, la iglesia. Dice que en el verso 8, si usted ve ahí, dice que ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que los mantuvo firme esta iglesia? ¿Qué es lo que se los mantuvo firme a esta iglesia? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos firme a nosotros? ¿Qué es lo que le hace a usted mantenerse firme en la adversidad? ¿Qué es lo que le hace a usted mantenerse firme en cualquier prueba, en cualquier circunstancia que nos golpea la vida? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos firmes? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? ¿Qué es lo que le mantuvo firme a esta iglesia? Ahora, si contestamos eso, tenemos que contestarlo con el verso 6. Si usted ve qué es lo que los mantuvo firme a esta iglesia, y usted mismo me va a contestar. ¿Cuáles son las dos virtudes que la iglesia los mantuvo firmes? Así es. Su fe y su amor por Dios. Dice que ahora vivimos y estáis firmes en el Señor. Ahora estamos reavivados, tenemos nueva fuerza en el Señor porque ustedes han mantenido firme. Pero ¿cuál era la noticia que Timoteo había traído? Era respecto a su fe y a su amor. Mire, una fe sólida, eso nos hace mantenerse firme entre las tribulaciones. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona se mantiene firme en las tribulaciones, en las cosas que le golpea la vida, en las cosas, verdad, que como nosotros hemos visto allá con Jesucristo, que dice de que la roca, verdad, el que edifica su casa sobre la roca, aunque venga, ¿qué dice? Vientos, ríos y tempestades. Pero ¿qué pasa si usted está en un fundamento sólido? ¿Qué pasa? Vamos a mantenernos firmes, amén. Y de esa forma, lo que está diciendo esta iglesia, dice que se mantuvo firme en su fe, en lo que habían creído, en la palabra que ellos habían recibido. Ahora dice que eso usaron para mantenerse firme. Mantenerse firme, necesitamos ponernos la palabra en nuestra vida. No solamente aprender la palabra, no solamente tener un conocimiento de la palabra, sino que llevemos a la acción
Y eso es lo que hace que esta iglesia se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque dice que por su fe, la fe es la palabra que habían recibido, la fe es de que ellos habían creído en Jesucristo, que Él es el único quien salva y es la palabra quien los va a mantenerse firme. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Eso los mantuvo firmes. La iglesia los mantuvo firme la palabra del Señor. Porque si nosotros leemos 1 Tesalonicenses 3, verso 4, nos dice que porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Así que el apóstol Pablo no los pasó por alto, que la iglesia iba a pasar tribulación. Amén. No lo pasó por alto. Dijo, les voy a preparar para este primer paso. Ya el apóstol Pablo desde ya los había preparado. La iglesia dice, porque también estando con vosotros os predecíamos. Ya lo sabía el apóstol Pablo que iban a pasar y él los había preparado para ese día. Amén. Ahora, ¿qué es lo que lo dijimos hace rato? ¿Qué es la fe sólida? ¿Por qué? Porque tenemos que arraigarnos en Cristo Jesús, amados iglesia. Tenemos que arraigarnos en Él. Mira lo que dice Colosenses 2:7. Busquen conmigo Colosenses 2:7. Dice la palabra del Señor que tenemos que echarnos raíces en el Señor. Tenemos que arraigarnos en Él. Raigarse, echar profundamente nuestras raíces. ¿Qué sucede en un árbol si ese árbol no echa las raíces en lo más profundo? ¿Qué pasa? Se cae fácil, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa si un árbol echa raíces profundos? Es difícil que caiga ese árbol, ¿verdad que sí? Mira lo que dice Colosenses 2:7. ¿Qué nos dice Colosenses 2:7? Nos dice así: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mira la palabra, dice arraigados y sobreedificados en Él. Entonces, lo que debe ser el cristiano para mantenerse firme en las tribulaciones, en las adversidades, es arraigarse en Cristo Jesús. Arraigarse, echarse raíces en la palabra, profundizar sus raíces en la palabra para que cuando vengan aquellas tribulaciones, adversidades, lo que venga en nuestra vida, vamos a mantenernos firmes. Amén. Ahora, la otra verdad, lo que estamos viendo, porque el apóstol Pablo, él nos dice, primero en Corintios 16:13, siempre el apóstol Pablo, estando ahí, 1 Corintios 16:13, nos dice que debemos permanecer firmes en la fe que hemos creído. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 16:13. Estén alerta, le dice lo que es la Nueva Traducción Viviente. Estén alertas y permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y sean fuertes. Lo que es la Nueva Traducción Viviente nos dice, estén alerta, dice, permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes en lo que es en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿verdad? En la Reina Valera nos dice que compórtense varonilmente, ¿verdad? Compórtense como un poco feo la palabra, ¿verdad? Como hombre. Pero en sí lo que está diciendo es que actúan con firmeza, con valentía y con fuerza en lo que es en las tribulaciones. Manténganse firmes, amén. Eso es lo que nos dice la palabra. Es una fe sólida en que debemos nosotros mantenernos firmes, arraigarnos y profundizarnos en Cristo Jesús y sobreedificar sobre Él. Amén. Ahora, la otra virtud de la iglesia era el amor que los mantuvo firmes. Amén. Era el amor. Dice que un amor genuino, todo era por amor al Señor. Mire, querida iglesia, cuando nosotros hacemos las cosas por amor, usted hace las cosas por amor, o hacemos las cosas por amor, nos mantenemos firmes en el Señor. Pero ¿qué sucede si no hacemos las cosas por amor? Como por obligación, algo que se tiene que mandarlo a hacer o que no lo quiere hacer. No lo estamos haciendo por amor, ¿verdad que sí? Entonces, es fácil, nos desesperemos en medio de esos.
¿Para qué? Pero cuando usted lo hace por amor al Señor, usted sabe que del Señor va a recibir la recompensa, usted se va a mantenerse firme, amén. Dice que la iglesia se amaban uno al otro, ellos se amaban. Ese amor en unidad, un amor hacia el Señor, luego el amor hacia el hermano, eso los mantuvo firmes en su fe, amén. Eso los mantuvo firme. Dice, la buena noticia de Timoteo era como un aire refrescante en medio del calor, de la inquietud. La obra no había caído golpeada por el tentador, sino que la gracia de Dios mantenía firmemente y establecida en cada uno de los creyentes. Los mantenía firmes, su fe los mantenía firme, su amor los mantenía firme en el Señor. Amén. Por eso usted ha escuchado la frase, dice, no es el que comienza, sino que el que termina. ¿Verdad que sí? No es de que como yo comienzo, sino que como yo termino la carrera en el Señor. Amén. Eso vale, iglesia. Amén. ¿Sí están conmigo? Gloria al Señor. Aleluya. Dice, no es el que comienza, sino que es el que termina. ¿De cómo vamos a terminar? Por eso dice Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. El tentador estaba ahí, los tentaba a la iglesia, pero la iglesia no le hicieron caso al tentador, a la tentación, sino que ellos se mantuvieron firmes en su fe y en su amor. Amén. Por eso nos dice Corintios 15, verso 2, 1 Corintios 15, verso 2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. ¿Qué debemos hacer, querida iglesia? Retener la palabra. Retener la palabra, permanecer en la palabra, estar firme en la palabra, que nuestra fe, ¿verdad? Lo que hemos creído sea eso que nos mantenga firme en el Señor. Y cuando hacemos eso, iglesia, dice el apóstol Pablo, porque si asimismo retenéis la palabra que se ha predicado, sois salvos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que una persona es salvo? Es que se mantiene firme en la palabra. A pesar de la circunstancia, iglesia. A pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades de nuestra vida, pero mantenernos firmes en el Señor es lo que vale. Amén. Si no hemos creído en vano, por eso dice la palabra, no han creído en vano, pero si nosotros, dice, ustedes han creído y permanecen, es una de las evidencias en nuestra vida cuando somos salvos, es que permanecemos en el Señor a pesar de todo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora el apóstol Pablo, él sigue regocijando el apóstol Pablo que la iglesia había mantenido firme. Pablo se regocija, ahora que ve la iglesia que va creciendo, la preocupación del apóstol Pablo por la situación de los creyentes, la posibilidad de que los enemigos del evangelio los hubiesen inquietado o desviado de la verdad. Pero más sin embargo, cuando llega la buena noticia, el apóstol se regocija que la iglesia se había mantenido firme. Se imagina, ¿verdad? El fundador de la iglesia, que es Pablo y sus compañeros, y ver la noticia que esta iglesia se mantenía firme. Qué gozo, ¿verdad? Qué gozo es ver una iglesia que se mantiene firme a pesar de las circunstancias. Amén. Ahora el verso 9 dice, por lo cual, dice el verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice, qué gozo, qué gozo, qué gozo. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios? ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? El agradecimiento y el gozo de Pablo se derramaba porque se había mantenido firme en el Señor. Ahora, iglesia, notemos algo aquí con el apóstol Pablo. Es muy importante nosotros que notar algo en el verso 9. Dice, por lo cual dice, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros?
en todo lo que estaba aconteciendo, la buena noticia que había recibido, se goza el apóstol Pablo. Dice, ¿por cuál? ¿Qué acción de gracia? Dice, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¡Qué gozo! Mire, iglesia, hay algo que nos enseña el apóstol Pablo. Todo aquí de nosotros, sin duda alguna, algunos no, algunos sí, ¿verdad? Hemos dado acción de gracias cuando usted cumple años, ¿verdad que sí? ¿No lo han hecho? A algunos les parece raro, ¿verdad? Es raro. A mí nunca me enseñaron el cumpleaños, como que le hace raro a uno cuando le celebran, ¿verdad? Pero es, digamos de que, ¿verdad que lo hemos hecho? Dar acción de gracias porque alguien cumplió años, ¿verdad que sí? O cuando vemos a alguien que ha prosperado, tal vez una persona dice, voy a dar acción de gracias al Señor. ¿Por qué? Porque he hecho esto, he hecho una casa, ¿verdad? De 2 pisos, de 3 pisos, no sé, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por esto. ¿Verdad que sí? ¿Es malo? No, claro que no. Pero hay algo, iglesia, que el apóstol Pablo nos enseña. Es que él no estaba dando gracias, acción de gracia porque la iglesia había prosperado materialmente. Estaba dando gracia porque la iglesia estaba creciendo espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dar una acción de gracia al Señor porque estamos creciendo espiritualmente? Dice el apóstol Pablo, como le dije hace rato, no es nada malo, pero ¿cuántos de nosotros nos acordamos tal vez de un hermano que usted ve por ahí que está creciendo en la obra del Señor y decir, yo voy a entrar en este momento en la presencia de Dios a dar gracia por la vida de este hermano, porque está creciendo espiritualmente? Pero muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad que sí? Pero iglesia, nos enseña algo el apóstol Pablo diciendo, ¿qué acción de gracia puedo dar yo por ustedes? ¿Pero por qué? Porque estaba viendo la iglesia, se mantenía firme, estaba creciendo espiritualmente. Y eso nos hace recordar, iglesia, que tenemos que darle gracias al Señor por todo, iglesia. Por eso la palabra dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Amén. Entrar en la presencia de Dios con acción de gracias. Agradecerle al Señor lo que ha hecho en nuestra vida. Agradecerle al Señor cuánto Dios ha hecho con nosotros. Cuánto Dios nos ha hecho esto. Estamos creciendo unánimos en la presencia del Señor. Que darle gracias, amén. Darle gracias por los líderes de esta congregación. Darle gracias por los diáconos. Darle gracias por los ujieres. Darle gracias por la sociedad de caballeros. Darle gracias por la sociedad de damas. Darle gracias por los jóvenes. Que nos estamos manteniendo firmes en estas circunstancias. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Esto podemos ver en el apóstol Pablo. Dice que doy gracias al Señor. Gracias le doy. ¿Por qué? Porque la iglesia se había mantenido firme. ¿Qué acción de gracia, dice el apóstol Pablo? ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entraba el apóstol en la casa del Señor, entraba en la presencia del Señor, se derramaba su corazón, que la iglesia estaba creciendo espiritualmente. Gloria sea el nombre del Señor. Eso nos enseña grandes cosas a nosotros, amén. Que damos gracias al Señor por todo, iglesia, por cómo nosotros estamos creciendo en la obra del Señor, amén. Por eso ahora, el primer paso que la iglesia se había mantenido firme, ¿verdad que sí? Pasó la iglesia, la primera prueba pasó la iglesia. Podemos ver, ¿por qué? Porque nuestra fe es probada por el Señor. Mira lo que dice 1 Pedro 1:7. Todos de nosotros aquí, si verdaderamente somos creyentes en el Señor, un día el Señor va a probar su fe.
¿Verdad que sí? ¿Cuánto le gustaría ser probado? Es difícil, ¿verdad que sí? Es difícil la prueba a veces que pone el Señor. Pero iglesia, si usted se mantiene firme, es la clave, mantenerse firme en su fe. Mantenerse firme y el Señor va a probar su fe. Mire lo que dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, la iglesia estaba siendo probada. Ahora, la iglesia pasó esa prueba, se mantuvo firme en la tribulación. Y dice 1 Pedro 1:7, dice para que sometida a prueba vuestra fe. Se va a ser sometida su fe a prueba. Ahora cuando nuestra fe es como el oro, el apóstol Pedro le está comparando con el oro. ¿Qué pasa cuando el oro se mete en el fuego? ¿Qué pasa? Sale más refulgente, ¿verdad que sí? Por el fuego, allá sale más refulgente. Pero ¿qué pasa si metemos algo que no es oro? Se deshace, ¿verdad? Pero el oro, así es su fe cuando es sometida a prueba. ¿Cómo va a salir esa fe? Amén. Y esa iglesia nos da un gran ejemplo que ellos habían pasado la primera prueba. Amén, gloria al Señor. ¿Están conmigo? Gloria sea el nombre del Señor. A eso nos vamos en nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es el anhelo de Pablo de equiparlo para el futuro. Amén. El primer punto, ellos pasaron porque el apóstol Pablo les había, ¿verdad?, ya preparado para eso, y se goza el apóstol Pablo de que la iglesia había pasado la primera prueba. Ahora, el anhelo, es nuestro segundo punto, el anhelo de Pablo de equiparlos para el futuro, y a eso nos vamos en el verso 10. El verso 10 nos dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Amén. Mire, orando de noche y de día. ¿Para qué oraba el apóstol Pablo de noche y de día con gran insistencia? Para ver vuestro rostro. ¿Y qué más? Y completemos lo que falte a vuestra fe. El apóstol Pablo es una persona, no sé, alguien dice que es una persona altruista. La palabra altruista es de que no espera nada a cambio, sino que él quiere que la persona sea, que reciba esa persona. Él no está esperando que reciba, sino que reciba esta persona. Y eso es lo que vemos en él. Dice que oraba no para su bien, oraba con gran insistencia. ¿Para qué? Para poder volver a verlos nuevamente a esos hermanos. Y no solo eso, sino que completar lo que falte a vuestra fe. Amén. Ahora, por tanto, el deseo del apóstol era regresar a Tesalónica para perfeccionar o completar lo que faltaba al desarrollo y el conocimiento de la fe. Ahora, es importante notar algo, que es, el apóstol Pablo oraba de noche y de día con gran insistencia. En una ocasión alguien contaba de que un hombre se acercó a 3 jóvenes. Esos 3 jóvenes dice que estaban diciéndole al Señor: fíjese que nosotros hemos ido a un yate en medio del mar. ¿Se imagina usted un yate en medio del mar? Y dice que cuando estábamos en nuestras casas nunca nos acordábamos de ver lo que es el pronóstico del tiempo. Nunca nos acordábamos, ni siquiera nos pasaba por la cabeza saber el pronóstico del tiempo. Pero cuando estamos en medio del mar, cada ratito veíamos qué iba a suceder, el tiempo, cómo iba a estar el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tratar de entender con esto? Muchas veces somos así nosotros, pero el apóstol Pablo nos está enseñando algo muy importante, que él dice que día y noche con gran insistencia oraba al Señor.
Nosotros somos como aquellos jóvenes, solamente nos acordamos de orar cuando tenemos una emergencia. Es como que tenemos al Señor como al 911, ¿verdad? De emergencia. Pero no, el apóstol Pablo nos enseña que él día y noche con gran insistencia lo hacía para el Señor, oraba al Señor. Pero nosotros muchas veces tenemos al Señor como por emergencia. Cuando yo necesito, voy a orar. Y cuando no necesito nada ahorita, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Salimos de nuestras casas en la mañana y no oramos. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo? Que yo este día yo puedo por mí mismo. Yo no necesito de Dios. Y cuando nos acostamos sin recordarnos del Señor, estamos diciendo, Señor, todo lo que hice este día fue por mí. No es por usted. ¿Por qué? Porque usted no está dando gracias. Ni siquiera está orando. Eso es nuestra actitud ante Dios cuando nosotros no acordamos. Pero el apóstol Pablo nos enseña, dice que día y noche con gran insistencia. Dice la Biblia, orad, ¿qué dice? Sin cesar. Algunos dicen ora sin cesar, ¿verdad? Bueno, no está César acá, no voy a orar, ¿verdad? No, orar sin cesar es que está diciendo que es constante. No es César, ¿ok? Es sin cesar. Entonces, lo que nos está viendo el apóstol Pablo dice que día y noche oraba y solo para ver el rostro. Y no solamente era ver el rostro a los hermanos, sino que, ¿cómo dice? Y completemos lo que falta a vuestra fe. Por eso el punto es el anhelo de Pablo de equiparlos para el futuro. El primer punto los había equipado y salieron refugiantes, ¿verdad que sí? Ahora, aquí. Mira, iglesia, hay algo que el diablo nos tenta. Es lo que no conocemos. ¿Verdad que sí? Nos tenta muchas veces el diablo con lo que no conocemos. La iglesia aquí, si nosotros leemos toda la carta, nos damos cuenta que a la iglesia le faltaba muchos temas de aprender. Le faltaba mucho, ¿verdad que sí? Como algunos de esos temas que le faltaba a la iglesia saber, ¿cuáles son? El arrebatamiento, exacto. Otra, sobre de cómo, ¿verdad? De qué esperanza iban a tener los creyentes, porque imaginémonos en la etapa que se escribe esto, imaginemos en la etapa en que la iglesia estaba viviendo. La iglesia no había pasado mucho tiempo que el Señor había ascendido al cielo, ¿verdad que no? Supongamos un ejemplo, unos 30 años había pasado, un ejemplo. Y que de repente se le dice a usted, se le predica, mira, Cristo viene pronto por ti. Cristo viene, murió. Y usted recibe el evangelio, ahora Cristo viene pronto. Pero ¿qué pasa si toda la familia habían recibido al Señor y de repente uno de la familia muere y empieza a llorar? Mi familia murió antes que viene el Señor, ¿verdad? Se le llevó, probablemente fue al infierno, al Seol, porque estamos esperando al Señor, pero se murió antes de tiempo. Desconocían esos temas. Por eso más adelante el apóstol Pablo les enseña, dice, no lloren. Toda persona que muere con una esperanza va a resucitar en aquel día, ¿verdad que sí? Entonces, desconocía la iglesia muchos puntos. Entonces el apóstol Pablo, eso estaba en mente de que él quería ir a equiparlos para el futuro. Ver de todo eso, de lo que es de la resurrección, equiparlos, ¿verdad? Hacerle entender que en la iglesia hay una resurrección, hay un arrebatamiento. Hay un arrebatamiento. Y de hecho, en toda esta carta está reflejo de la venida del Señor. ¿Verdad que sí? Eso quería enseñarles el apóstol Pablo, hacerle equiparlos para el futuro de las doctrinas que ellos desconocían. ¿Por qué, iglesia? No lo sabemos todos. ¿Alguien aquí sabe todo? ¿Alguien sabe todas las doctrinas? ¿Todas las enseñanzas de la Biblia? No. Entonces, nos falta mucho que aprender. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿se va a quedar dormido en su casa o va a venir los jueves a la enseñanza? Gloria al Señor, ¿verdad? Muchos decimos, bueno, sí, me falta mucho, pero ¿qué acción hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Nos quedamos ahí o tenemos que actuar para conocerlos?
Los jueves se nos enseñan aquí, amén. Se nos enseña la palabra. Entonces debemos venir a tener ese conocimiento acerca del Señor. ¿Por qué? Porque usted definitivamente va a ser tentado en muchas áreas de su vida, muchas cosas que usted desconoce, pero vengan a los jueves que conocemos palabra del Señor, amén. Y eso es lo que hacía la iglesia, el apóstol Pablo, orando día y noche con gran insistencia para ver vuestro rostro y completar lo que falta de vuestra fe. Ahora mire el verso 11, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dice, mas el mismo Dios. Mira, hay algo que encontramos aquí. Usted note el verso 11, dice, mas el mismo Dios. ¿Quién es el mismo Dios? El Padre, dice, mas el mismo Dios, ¿y qué dice? El Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que tenemos que aprender ahí, que porque algunos dicen, ¿verdad?, de que el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Espíritu Santo y es la manifestación del Padre al Hijo, la manifestación. No, no es así, no confundamos. Dios, tenemos un solo Dios, ¿verdad que sí? Pero en tres personas, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo no dudaba en eso, les estaba enseñando a la iglesia, dice que más el mismo Dios. ¿Quién es el mismo Dios? Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, a Él dice que Él dirija nuestro camino. Amén. ¿Sí están conmigo, iglesia? De esa forma estaba diciendo, más el mismo Dios, dice, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. ¿A quién le estaba pidiendo a Pablo que dirija su camino? Al Padre y al Hijo. Amén. O en otra forma, a Dios le estaba pidiendo. Amén. A Dios le estaba pidiendo que Él abre camino. Mire, Dios abre camino, querido iglesia, donde no hay, a veces lo imposible para nosotros. Parece, hay cosas que es imposible para nosotros, ¿verdad que sí? Pero Dios abre caminos. Dios abre camino donde nosotros, como para nosotros parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Nos vamos a ser dirigidos por Dios mismo. El mismo Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que sea Él dirija nuestro camino para completar lo que falta de su fe. Para completarlo, amén. Y muchas veces, ¿verdad?, hemos visto que siempre ha llegado estorbo en el camino del apóstol Pablo, pero siempre Dios lo ha ayudado para seguir adelante. Amén. Eso sin duda. Va a llegar estorba en cada camino. Cuando la persona quiere avanzar, le va a llegar estorba en su camino. Pero, ¿quién abre camino? Dios. Amén. Sí, así es, iglesia. ¿Quién abre camino? Dios mismo. Él nos lleva a triunfar. Gloria sea el nombre del Señor. Porque en una ocasión, se imagina usted que el apóstol de Atenas para ir a Tesalonicenses, pero había otro viaje del apóstol Pablo, nos enseña la Biblia, que era tan largo también, pero también había sido estorbado. Pero más sin embargo, sí vimos en el capítulo 28 de Hechos que sí llegó el apóstol Pablo. ¿Sí se acuerda de qué estoy hablando? ¿De qué viaje es? Que llega hasta Roma. Y mire, él tenía siempre ese anhelo. En Romanos 1:10 nos podemos dar cuenta de que el apóstol Pablo siempre tiene el anhelo de comunicarles algo a la iglesia, de completarles a la iglesia, pero siempre cuando queremos avanzar va a haber obstáculos en nuestros caminos. Amén. Dice Romanos 1:10, dice, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El verso 11, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual. Siempre cuando el apóstol Pablo dirija su viaje es para algo. Aquí es para un don espiritual para la iglesia, y aquí es completar lo que le falta a la iglesia, seguirlo doctrinalmente, a fin de que seas confirmado, dice el verso 12, esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los gentiles y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, siempre el deseo del apóstol Pablo, siempre hay un deseo en él de avanzar. Eso debe tener en nuestra mente. Cada uno de nosotros como creyentes en el Señor es seguir avanzando. Amén. Seguir avanzando en el evangelio, seguir permaneciendo en el evangelio, seguir echándole mano, seguir para adelante. No nos quedemos, iglesia. No nos quedemos estancados. Va a llegar estorbo, va a llegar muchas cosas en su vida, pero permanezca firme en el Señor. Eso es lo que vale. Amén. Eso es lo que hace el Señor, es prepararnos el camino, y sin duda abrió camino para el apóstol Pablo. Le dificultó, ¿verdad que sí? Ir en el alta mar, caminar, llegar hasta Roma, le dificultó, pero llegó. Amén. Ahora, el verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire, el verso 12 es algo muy interesante. Todos los versos son interesantes, ¿verdad que sí? Pero el verso 12, mire, nótele muy bien ese verso 12 que dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primero dice que os haga crecer, que la iglesia vaya creciendo. El anhelo de Pablo, que crezca. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pedro? Antes bien, dice, el apóstol Pablo dice que crezcan más, dice, antes bien, creced en la gracia. Crezcan en la gracia, dice el apóstol Pedro. Y es lo mismo para nosotros, que podamos crecer en la gracia, en la salvación, en la unidad, que podamos crecer en todo eso. Y dice, crezcan y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tanto en gracia, que usted pueda crecer en gracia, ¿verdad? Una persona amable, una persona con entusiasmo, una pasión, con tanta gracia que usted tiene. No desgracia, ¿verdad? Gracia. De saludar, ¿verdad? De animarnos unos a otros, crecer en la gracia, que todos unánimos crezcamos. Pero no solo en eso, dice el apóstol, sino que también crezcan en conocimiento, crezcan en la palabra del Señor. Vayan creciendo. Es el anhelo del apóstol Pablo y el anhelo del apóstol Pedro para la iglesia, que vayamos creciendo todos unánimes. Amén. Ahora dice el otro que dice, ¿verdad? El verso 12, y abundar en amor unos para con otros. Abundar es sobreabundar, es como que estar rebalsando, amén, rebalsando lo que es. Cuando usted llena un vaso, ¿qué pasa cuando rebalsa? Está muy lleno, ¿verdad que sí? Ese es sobreabundar, rebalsa. Ahora, la iglesia tenía el amor, ¿verdad que sí? Ellos practicaban el amor, unos a otros se amaban unos a otros. La iglesia, ellos se aman, enseñaban, era evidente ese amor uno con otro, se amaban. Ahora, pero el apóstol Pablo dice que sobreabunde ese amor, que sobreabunde. Y mira lo que dice, unos para con otros. Ahora, eso debe empezar aquí con nosotros, unos para con otros, la iglesia, los hermanos. Eso debe ser, unos para con otros el amor, amén. Pero ahora, ¿qué más? Para con todos. Con todos, ¿quién es con todos? Es todos, ¿verdad? Aquella persona que te hace la vida imposible, amén. ¿Verdad que es imposible? ¿Verdad que sí?
La persona que le hace imposible la vida es imposible amar, ¿verdad que sí? Humanamente, sí, exacto, así es. Humanamente es imposible, pero ¿cómo podemos mostrar nosotros que el Espíritu Santo fluye en nuestra vida? Es que sobreabunde ese amor hacia ellos. Porque la Biblia dice que si solamente amas a los que están aquí, a tu hermano, a los que ves, ¿qué es? Pero si amas a los de allá afuera es algo extra, ¿sí? Y les llevo un texto para que ustedes vean. Vámonos allá en Mateo capítulo 5, 46. Ellos mostraban el amor unos para con otros. Este amor comienza en la familia de Dios, pero debe ir más allá. Jesús nos dijo que nuestro amor es pequeño y superficial si solo amamos a los que nos aman, ¿verdad? Imagínense, solo amo al que me ama. Pero, ¿qué? Dice Mateo 5:46. ¿Están conmigo? Ese es el amor que sobreabunda, ese es el amor que rebalsa. Dice aquí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo que dice? Los publicanos se aman unos a otros, ¿verdad que sí? Los allá se aman, pero debe haber diferencia entre el cristiano. Aquí debemos amarnos, pero no solo aquí, que sobreabunde ese amor para los que están allá, amén. Y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacen de más? Nada, es algo que es común entre nosotros, ¿verdad que sí? Que nos amemos unos a otros. ¿No hacen también así los gentiles? Pero sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que a pesar de cómo Dios mostró esa perfección en nosotros, que Él dio su vida por todo. ¿Verdad que sí? Por todo. Dice que murió nuestro Señor Jesucristo para todos. Todo aquel que cree en Jesús y viene, murió Jesús. Por eso no creemos nosotros en la expiación limitada, que simplemente algunos, no, para todos el que quiere venir a la salvación. Para todos. Es el gran amor de nuestro Dios para con todos. No solamente algunos, para con todos. Pero Dios nos pide un requisito, que debemos creer en Él. Que vengan hacia Él. No simplemente algunos, como algunos dicen, tú para el cielo y tú para el infierno. No es así. Para con todos mostró el amor Dios. Ahora está en usted si quiere venir y recibir ese amor. Amén. Está en usted si quiere venir y recibir ese amor. ¿Por qué? Porque el Señor murió por todo. Él ya hizo todo en la cruz. Amén. Eso es el amor que sobreabunda, iglesia. Ese es el amor que sobreabunda. Que obvio que debe empezar unos con otros aquí, pero también para con todos los de allá afuera. Al que nos hace la vida imposible, al compañero tal vez no se lleva bien en el trabajo, pero hay que amarlos, amén. Hay que amarnos, hay que amar, hay que mostrar una diferencia que hay. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué hay de más si solamente saludo los de aquí y los de allá? No, ¿qué hay de más? Pero, ¿cómo muestro mi amor que está sobreabundando, que el Espíritu Santo sobreabunda en nosotros? Es que amamos los de allá también, amén. Gloria es el nombre del Señor, porque verdad que sí es fácil que nos amemos uno a la otra, ¿qué? Como que no, también me hace difícil. No, pero eso debe empezar en nosotros, amén. Eso debe empezar en nosotros, amarnos unos a otros, y no solo aquí, sino que sobreabunda, alcanzan a aquellas personas, amén. ¿Sí están entendiendo, iglesia? Ahora el tercer punto que vamos a entrar ahora es, Pablo quiere prepararlos en el encuentro con Cristo Jesús. Pablo quiere prepararlos para el encuentro con Cristo Jesús. Y eso lo vemos en el verso 13, amén. El verso 13. ¿Quieren seguir preparándolo ahora para cómo se van a encontrar con Cristo Jesús? La iglesia tiene que saber cómo va a estar cuando Cristo vuelva, amén. Tiene que entender la iglesia cómo debe estar cuando Cristo vuelva, amén. Gloria al Señor. ¿Están conmigo, iglesia? Gloria al Señor. Entonces,
¿Cómo debemos estar? Mira lo que dice el verso 13. Ahora, el apóstol Pablo quiere prepararlo para el encuentro con Cristo Jesús cuando Él vuelva a nosotros. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios, el apóstol Pablo quiere prepararlo para el encuentro. Iglesia, hay cosas que debemos entender, que ya el capítulo 4 vamos a ver, que hay cosas que no es una opción que tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer, sino que debemos vivir tal como dice la Biblia. Amén. Hay cosas que no son opciones para nuestra vida. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Que ese corazón sean afirmado, que sean dispuestos, que están listos para recibir al Señor. Porque hay cosas que te alejan de la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Hay cosas, lo dice Hebreo, que hay cosas, si algo, un raíz de amargura en nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, quítalo, sácalo, porque eso te deja de la presencia de Dios, ¿verdad? Así como él pone un ejemplo con el pueblo de Israel que iba en el desierto, muchos no entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Por un raíz de amargura en su corazón. Y igual forma para la iglesia, tiene que ser un corazón afirmado cuando Cristo vuelva. Amén. Un corazón afirmado. Por eso nos dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, iglesia. Hay cosas, ¿verdad?, que te toca tu corazón. Sin duda, hay, ¿verdad que sí? Pero sobre estas cosas guardemos nuestro corazón, que no se arraiga eso a nuestro corazón, sino que despojémoslo, iglesia. Aquellas cosas que usted sabe que están dañando su corazón, tal vez el otro hermano no lo sabe y nada más nosotros nos estamos dañando, ¿se imagina? Y lo que es mejor, echarlo, desecharlo, amén. ¿Por qué? Porque debemos ser afirmados en nuestros corazones. Ahora, dice, ¿verdad?, irreprensible en santidad. ¿Por qué? Porque nos dice Hebreo 12:14, seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso el apóstol Pablo quería afirmar a esos creyentes, prepararlo, diciéndole, voy a seguir preparando para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor viene pronto. Si el Señor viene pronto, decía el apóstol Pablo en aquellos tiempos, hace 2000 años, cuanto más en este tiempo. Iglesia, cuanto más en este tiempo está más cerca el Señor de lo que usted piensa. Amén. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. El Señor ya viene pronto, iglesia. Así que afirmemos nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, por cuando Él vuelve hacia nosotros. Amén. ¿Cómo debe estar la iglesia cuando Cristo vuelva? Nos dice Efesios 5, no lo anoté el versículo, así que vayan conmigo en la Biblia. Efesios capítulo 5. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Efesios 5 dice, a fin de presentársela, ¿en qué versículo está? ¿Usted sabe? 5:27, gracias mi hermano. El verso 27 dice, ¿cómo debe estar la iglesia? A fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que dice, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Debe estar la iglesia? ¿Cómo debe estar la iglesia? Amén. Iglesia, ese era el deseo del apóstol Pablo para la iglesia. La iglesia, el primer comportamiento se regocija el apóstol Pablo que habían pasado el primer paso, ¿verdad que sí? Segundo paso, que quería equiparlos porque desconocían muchos temas. El tercer paso, ¿verdad? Que quiere que la iglesia esté preparado cuando Cristo vuelva. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Póngase en la posición de pie. Qué gloriosa es la palabra del Señor, amén. Qué lindo es la palabra del Señor que nos anima, amén.
Nos da aliento de seguir adelante, iglesia. Amén. De permanecernos firmes en el Señor. Amén. A pesar de las circunstancias, de las tribulaciones. Pero mantenerse firme es lo que vale. Eso es lo que vale. Todos los que estamos aquí. Todos los que nos encontramos aquí en este edificio. Mantengámonos firmes en el Señor. Porque ¿de qué sirve si hoy vino y ya nunca volverá? Sino que lo que vale es mantenerse firme en el camino del Señor. Amén. Manténganse firmes. Le va a llegar las adversidades en su vida, pero ahí se va a ver su fe. Cómo se va a comportar usted en medio de todo. Amén. Toda aquella persona, iglesia, que sabe que está firme en el Señor, que sabe que está dispuesta a aprender de la palabra del Señor, seguir echar para adelante, y que está preparado para la venida del Señor, póngase a orar y dígale: gracias, Señor, gracias, gracias. Pero todo aquel que tal vez no sabe si está firme o no está firme, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de hacer? Si aún usted no sabe, todavía está tambaleando, que su fe tal vez no está sólida, no está firme, véngase a los pies de Cristo Jesús. Véngase hacia Él. A ti que tú sabes que necesitas del Señor. Ven en este momento. Reconcíliate si es de que te has apartado del Señor, o si es de que no has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Ven hacia Él. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, y esta es la oportunidad para ti, que vengas hacia la salvación. Este es el momento. Este es el momento que está abierto el altar para todo aquel que quiere venir a Cristo Jesús. Tal vez a fortalecer su vida hacia Él. Dice: yo necesito, Señor, yo estoy sin fuerza. Ven a Cristo Jesús, que Él te va a fortalecer. Ok, yo sé que mi relación contigo no está bien, yo necesito. Ven a Cristo Jesús. Ven hacia Él, que hoy está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. El altar está abierto para todo aquel que necesita del Señor. Orémosle al Señor para que sea Él obrando en esa vida en este momento, entonándole una alabanza al Señor. Gracias, Dios mío. Obra en este momento, Señor, en ese corazón que está delante de ti. Tal vez, Señor, hay estorbo en este momento en su vida, tambaleando en su mente, pero obra en Él, que pueda venir hacia ti en este momento, porque solamente en usted podemos encontrar perdón, Dios mío. Gracias, Dios. Y un nuevo corazón. Gracias, Dios. Solo de Jesús. Gracias. La sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal.
¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo